¿qué cosa es entalpía? Entalpía es una palabra del lenguaje de la física que significa cambio de estado, ¿no? Cuando una cosa cambia de estado pero no de esencia. Por ejemplo, el agua puede ser vapor, puede ser hielo, pero sigue siendo H2O. Claro. Entonces lo mismo pasa con la poesía acá, ¿no? Yeah. O sea, Es raro porque tu proyecto es único, al menos de los que yo conozco en el país, porque es un proyecto de un poemario virtual, ¿no? Hecho a través de la computadora, de una página web que está saliendo en este momento en la pantalla, pero además también en un CD, ¿no? Que también pueden llevárselo e introducirlo a su CD-ROM, ¿no? Sí. ¿Por qué ese formato? ¿Por qué ese sustento? Porque es necesario, o sea, ya con la digitalización de los textos mismos cambian. Claro. Entonces la poesía también cambia. Entonces yo no puedo pasar los textos que ves acá a impreso. Tienen que estar en digital, ¿no? Entonces, Sí. con una página web o un CD. Pero tu proceso de escritura es primero el poemario y luego la forma o va junto? Es junto, ¿ah? Porque lo que sucede es que la digitalización te sugiere cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, poemas tridimensionales, poemas relacionados, ¿no? O poemas que necesiten interacción para funcionar. Entonces, tú escribes pensando en esas cosas también, ¿no? Entonces, ¿Y tú conoces algo parecido? mira, siempre me hacen la pregunta y yo siempre digo que yo tengo una carencia de no haber investigado mucho más, pero sé que, por ejemplo, en Inglaterra hay, en Brasil hay, ¿no? Hay siempre intentos, ¿no? Cada cual bien diferente, ¿no? Eso es lo interesante. Y dime, ¿qué te llevó a hacerlo así? O sea, ¿por qué no un poemario normal? Porque la poesía siempre es extraña, o sea, la poesía nunca es normal, hasta donde se puede, se empuja, ¿no? Yo, o sea, tuve la oportunidad de escribir desde hace mucho tiempo y siempre también hice páginas web, entonces un día lo junté y se juntó todo. Claro. Y dime, yo lo que a mí me gusta muchísimo en la parte de la calidad de los poemas, que creo que es lo que más me llamó la atención, debo decir, o sea, que no tanto el proceso de escritura, sino la calidad de los poemas, más independientemente de la parte digitalizada, digamos, ¿no? Pero luego me llama la atención la capacidad de digitalizar, porque está muy bien hecho, ¿no? Es muy creativo, es muy original, pero también me parece muy complicado, ¿o no? ¿Sabes diagramación? Yo no sé si es tan complicado, o sea, yo he estudiado publicidad, he aprendido programación después y no he estudiado literatura tampoco, entonces creo que en realidad no es tan difícil, ¿no? Por ejemplo, lo que sucede es que la gente viene acá, ve los poemas y los entiende rápidamente, claro. O sea, los empata rápidamente, claro, con el poema. Entonces, yo creo que en realidad es más sencillo de lo que parece, ¿no? Sí. Si bien de repente la escritura es diferente, pero yo me recuerdo mucho a los barrocos, cómo escribían los barrocos, que tenían muchas normas, mucha rigidez en la forma de que escribían. Es más o menos lo mismo, ¿no? Claro. Es una nueva forma barroca. Pero digamos, me voy al lado más técnico, o sea, al nivel de la programación. Yeah. O sea, programar es muy difícil. No, bueno, no, pero yo ya tengo alguna experiencia, ¿no? O sea, tampoco es que sean de tan alta factura de programación. O sea, tú ves algunos proyectos norteamericanos, europeos, y la factura de programación es increíble, ¿no? Eso es mucho más sencillo. Ahora, cuando hace unos días estaba conversando con gente de fuera, una entrevista, me decían, ¿por qué la literatura latinoamericana, a diferencia de la época del boom en que todos se conocían, ahora no se conoce? No sé muy bien por qué, pero sí sé que es absurdo, porque con el internet debería ser mucho más fácil que yo conozca a un poeta australiano, y brasileño y boliviano, ¿no? ¿Tú tienes experiencias en eso? Porque tienes un texto que está en internet, que depende de internet. Yo lo que he estado aprendiendo hasta ahora es que en realidad no es que todos los latinoamericanos estemos juntos en internet, sino que todos pasamos por un centro norteamericano para poder conectarnos a Latinoamérica, entonces tampoco es tan directo. Lo que me ha pasado con la página web, a diferencia de cualquier poemario, es que, o sea, tú te puedes inscribir ahí y recibir actualizaciones sobre lo nuevo que va pasando. Entonces, tengo inscripciones de Europa, de Asia, de todos, pero básicamente latinoamericanos, por lo que está en español. Entonces, lo que nos une al final no es la internet, sino el idioma. Claro. Pero lo interesante es que, por ejemplo, tu poemario, de haber sido un poemario normal, lo hubiese publicado, estaría en las librerías de que conocemos, y era prácticamente imposible que una persona de Inglaterra lo lea. Claro. ¿No? O de Cuba, digamos, pero ahora sí se puede suceder, ¿no? Claro, además derrumbas un paradigma que tenemos en la cabeza, que es que uno debería vivir del libro que publica, ¿no? Nunca, muy pocos poetas viven de sus libros. Entonces,
¿para qué lo voy a vender si lo puedo publicar y ver mayor gente y tener más eso es impacto? impresionante, ¿no? Claro, mucho más de lo que podría tener un libro, ¿no? Ahora, una de las cosas que yo pensé cuando vi tu texto es, bueno, texto. Es texto, es un texto, hipertexto. Claro. La palabra exacta sería esa. Ahora, lo que yo pensé es, esto de acá es una obra abierta, ¿no? Es decir, tú podrías modificar los poemas eternamente, ¿no? Agrandar el poemario, cambiarlas. Bueno, de hecho, es una obra abierta desde la lectura, que plantea retos al lector, pero también algo así como cántico, un poemario que no se cierra, ¿no? Claro, sí. Esa es la intención también. Algunos son así, otros no, ¿no? Otros se escriben y ya se cerraron. Exacto, hay ¿no? poemarios pequeños cerrados. Claro, pero otros sí, otros tienen la posibilidad de ser infinitos además, ¿no? Claro. O sea, tanto en las lecturas como en las escrituras, ¿no? Claro, claro. O volver a hacer versiones, seguir haciendo versiones, seguir haciendo versiones, ¿no? Leo en el currículum que tú ganaste el premio Adobe, sí. En el 99, ¿no es sí. cierto? ¿Qué pasó con esa poesía? Bueno, hubo así una cosa media rara, que fue un premio nacional que organizaba Adobe Editores, que era de Expreso. Entonces gané el premio y todo, pero hubo un problema en la publicación del libro. Entonces no salió el libro publicado. Entonces de repente fue por la pica que me dio que no saliera que empezó a hacer estas cosas, porque yo debí ir en el 99 a sacar un poemario y de repente estaría por ahí dando vueltas. Como pero y ese poemario lo cuentas en la página web, ¿no? Claro, sí, el poema, porque es un poema río, ¿no? Un poema inmenso, ¿no? Salió también en Hueso Húmero, porque Oquendo fue uno de los jurados y él me dijo, no puede ser que no vaya a publicarlo, así que te lo publico en Hueso Húmero. Claro. Muy bien, excelente. ¿Cuál es la dirección para...? Es www.entalpia.net. Sí. Y dime, ¿y estás pensando en hacer, por ejemplo, revistas, o sea, ampliar el margen de lo leído? Yo lo que quiero hacer ahora es un libro. Ya. Extrañamente, hay que volver, ¿no? Hay que volver para reinterpretarlo, ¿no? En muchas de las piezas que ves acá, sobre todo en alguna que es un poema esférico, ya no hay computadora. Claro. Porque ya volviste de la computadora, materia, ¿no? Claro, entonces vuelves de la computadora con otra mentalidad y la cambias, ¿no? Entonces me gustaría volver a hacer un libro, a tratar de hacer cómo sería un libro para mí ahora, ¿no? De pulpa, digamos. Claro, sí. De encuadernación. Sí. Ahora, tú sabes que tú conoces de hecho, conoces el mundo de los weblogs, ¿no? Claro, sí. Y se escriben muchas novelas en bitácoras, ¿no? Sí. Las weblogs han servido para eso, ¿no? Sí. Y además uno descubre que hay una capacidad de escritura sorprendente, porque los que escriben en weblogs tienen una gran prosa, ¿no? Claro, sí. Y llama la atención, bueno, hay algunos mejores que otros, pero ¿no se te ha ocurrido nunca a ti una...? A mí, o sea, lo de los weblogs a mí me parece interesantísimo, porque es o sea, volvemos a la escritura masiva, ¿no? La escritura de los mitos que pasaban de una persona a la otra y cada cual le agregaba lo suyo. Pero a mí lo que me parece bien interesante es que en poesía no hay una interpretación de eso. ¿No? Los poetas han quedado muy sacrosantos en su altar y no han querido mancharse con lo digital. Claro. Esto es un intento de decir, oye, lo digital va a cambiarlo, ¿no? O sea, habría que hacer cosas con esto, ¿no? Claro. Y hay que hacerlas. Sí, perfecto. Oye, dime, y acá la experiencia en la feria, veo que hay un poema para gritar, poemas para ir manipulando y va cambiando, el poema circular, en forma de pelota, ¿qué experiencia hay con el público? Es rico, es sumamente rico. Aparte de que la feria de por sí está mucho mejor y está mucho más interesante en general, en este stand, o sea, eso es muestra de la apertura que ha tenido la feria este año. Lo que pasa es que, por ejemplo, muchos niños vienen y los niños se pelean por leer y dicen, yo quiero leer, y es poesía. Yo me quedo impactado y digo, es poesía. Se supone que los niños no leen poesía. No hubiese ocurrido de otra manera. Jamás. Un libro publicado por Adobe. Nunca, se quedaba ahí y nadie, o señores mayores que vienen y con respeto te dicen, ¿me puede guiar? Y uno lo guía y el señor entiende perfectamente y dice, claro, o sea, ya entendí. Claro. Y de repente nunca en su vida ha leído poesía. Pero esto sí la experiencia la ha entendido. Y cumple con uno de los requisitos de la poesía, que es sorprender. Debería sorprender siempre la poesía. Eso sorprende. Cuando pierdes de sorpresa, ya no lo haces. Claro, es un lugar común. Muchas gracias, me ha encantado el proyecto y vamos a seguirte el paso. Gracias.